Bien, buenos días a cada uno de ustedes, queridos alumnos. Una vez más, vamos a continuar con este segundo bloque de lo que estábamos hablando acerca de la Edad Media y sobre todo cómo la sociedad va a cambiar, o sea, va a pasar de tener una característica marcada, ¿no? Donde los castillos van a llevarse la pomposidad y el esplendor, ¿no? Y ciertos espacios de la sociedad. Por lo tanto, va a empezar a urbanizarse, a cambiarse y a ir modelando la sociedad actual para entrar a una nueva edad moderna, edad en la cual dicen que, y se habla muchísimo, que es la sociedad que modela nuestra sociedad actual. La edad moderna es la base de nuestra sociedad actual, queridos estudiantes. Que de cierto tiene mucho, porque durante este periodo de la Edad Media, queridos estudiantes, o sea, una edad atrás, y casi al finalizar, las sociedades están experimentando ligeros cambios. Pero después, en la Edad Moderna, esto va a cambiar muchísimo. ¿Por qué? Porque ya despertó la necesidad de ese cambio. Por lo tanto, la sociedad media va a empezar a urbanizarse, va a empezar a cambiar. Vamos a ver acá, los estudiantes, lo que hasta el momento estábamos compartiendo. Yo les quería preguntar, ¿alguna pregunta hasta el momento concerniente a lo que hemos explicado en el primer bloque? Ninguna. Listo, vamos a explicar esta parte del segundo bloque. Acá lo tenemos. Ya me había dicho, profesor, el cuestionario, ¿no? Sí, sí, de ese cuestionario vamos a... En breve vamos a hablar también de ese cuestionario, tranquilos. Vamos a partir de acá. Bien, hemos visto, hemos visto puntos importantes acerca de esta Edad Media y de lo que va a traer consigo esta Edad Media, acontecimientos muy importantes. Uno de esos acontecimientos importantes va a ser que la sociedad se va a urbanizar, o sea, va a haber un progreso. Surgen nuevos grupos, conocidos como gremios. Los burgos salen a flote su población base como los burgueses. Por lo tanto, las sociedades se van a urbanizar y cada ciudad va a tener cierta autonomía con su consejo municipal y su representante que va a ser el alcalde. Y así se están presentando cosas en la Edad Media. Cosas que más adelante van a ser la base de nuestra sociedad. ¿Quiere decir que, profesor, estamos terminando la Edad Media? Sí. Y es aquí donde va a florecer una cultura medieval. Profesor, ¿cómo una cultura medieval? Es lo que vamos a analizar en este segundo bloque. El primer bloque ya hemos hablado, hemos visto, ahorita hemos mencionado lo que rescatamos del primer bloque. Ahora, de este segundo bloque, que va a ser netamente la cultura medieval. Y la cultura medieval va a tener sus propias características bien marcadas, chicos. No es una cultura, pues, que va a conservar el estilo gótico, si bien es cierto, va a haber estilos, perdón, va a haber estilos que se van a marcar en la Edad Media, ¿no? Y esta Edad Media va a estar, pues, presentada por el desarrollo de muchos trabajos, no solamente en lo artístico, no solamente en lo arquitectónico, no solamente en las ciudades, sino que va a ir cogiendo su perfil, ¿no? O sea, en el sentido, va a mostrar una cultura marcada, ¿no? Que podemos decir, esto es de la Edad Media y esto es de otra edad. O sea, su característica importantísima, que tan solo ver decir, bueno, esto es un arte de Edad Media. Entonces, por ahí podemos entender este segundo bloque, ¿sí? Vamos acá. Vamos acá. Acá, acá, y ahora sí. ¿Listo? Entonces, esta cultura, al estar marcada por algo, siempre va a tener un punto muy importante dentro del desarrollo. ¿Sí? Ahora,
una clásica característica, no sé si se escucha, a ver si me dice, por lo tanto, la Edad Media va a tener su propia característica y la cultura va a estar bien marcada por una época muy importante, la época de gran religiosidad. Y la iglesia, recuerden ustedes, durante este tiempo, la iglesia va a tener un papel muy, pero muy importante. Pero así como coge un papel muy importante, más adelante va a haber mucha discusión. Y eso se va a ver durante la edad moderna. O sea, más adelante, que también vamos a hablar. Por lo tanto, durante este periodo, vamos a conocer estos hechos que se van a presentar. Por lo tanto, esta cultura va a mantener ciertas tradiciones culturales de la antigüedad y que va a desempeñar y que se va a presentar en este tiempo. Otro papel muy importante es que la educación se va a transformar en esta parte de la historia. ¿Quiénes van a coger esta cultura medieval? ¿Quiénes van a impartir la educación? Es lo que vamos a ver. Ahora, las escuelas, ¿no? Las escuelas van a estar centradas en las catedrales y van a ser los únicos centros de instrucción por mucho tiempo, y los monasterios también. Ahora, por ejemplo, cuando se da la época colonial en el Perú, después de la conquista de los españoles, si ustedes tienen la oportunidad de ir a, eh, de Palacio, de ahí a unos ciertos tramos, va a estar la iglesia de San Francisco, que van a poder ir, pueden ir y visitarla. Si la van a visitar, ahí está una de las primeras bibliotecas y solamente el acceso era para los franciscanos. Eso quiere decir que la educación solamente la tenía cierto grupo de la sociedad. O sea, ¿quiénes eran los únicos? Los franciscanos. ¿Quiénes manejaban la educación? La Iglesia Católica. Es por eso que muchos hijos de los reyes y monarcas eran formados, pues, por la Iglesia. Y así ellos también, pues, daban fe, en este caso, o daban fe de su formación para todos, ¿no? Y eso va a ser muy importante. Por lo tanto, los monjes van a tener un papel muy importante, ¿no? Y esto va a darse el surgimiento de los primeros textos. Y va a haber gran cantidad de textos en este periodo de la historia, ¿no? Importantísimo. Profesor, ¿dónde podemos corroborar esa información sin necesidad de irnos muy lejos, ¿no? Ustedes dirán, profesor, vamos a Europa. Ah, vamos, ustedes pueden corroborar esa información en el museo que se conoce como el Convento San Francisco y Catacumbas. O sea, el museo es un convento, es un museo y es un convento a la vez. El Convento de San Francisco. Ahí en sus inmediaciones ustedes van a poder ver el estilo importante, eh, el estilo de que la educación era manejada por la Iglesia Católica y había una formación, los franciscanos. Vamos a ver cómo tienen ese papel muy importante. Por lo tanto, la educación la tiene cierto grupo, ¿no? De nuestra sociedad, o sea, el clero, marcado, ¿no? Surge una cultura, van a traer la cultura antigua para acá. ¿Qué cultura? Vamos a ver ahorita, vamos a ver cómo se está. Primero empecemos por el pensamiento medieval, que es la cultura. El pensamiento de la época está marcado en algo concreto, la fe y la idea de la salvación. ¿Me dejo entender? Si nos comportamos bien, si nosotros oramos, diezmamos, creemos, es el pensamiento de la época. No hay otro pensamiento más, la fe y la idea de la salvación. No hay otro pensamiento más, no hay que, si entramos en una discusión, si Dios lo creó, no existe. El término de la ciencia, el uso de la razón, no hay, es uno solo. La otra siguiente característica
que la fe y la salvación está basado en la Santa Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Y estos son los temas muy importantes. Por lo tanto, ¿qué se va a impartir? Una ciencia sobre Dios, ¿cierto? Una educación sobre Dios. Y esa educación sobre Dios se va a conocer como teología. Por lo tanto, al llegar el siglo XIII, se va a producir una creciente actividad intelectual como consecuencia, ¿no?, de la llegada a Europa. Ojo, a la llegada a Europa, la influencia de la religión judía y musulmana. Aquí tenemos algo muy importante. Durante la Edad Media, para el siglo XIII, ¿no?, que nosotros hemos hablado, la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, ya me hizo reír ahí, me va a pedir permiso para los servicios. Es suficiente que digan voy a los servicios, nada más, por favor. La Iglesia Católica tiene el monopolio educativo. Punto número uno. Características. Quieren recuperar la cultura anterior. Quiere decir aquellas culturas de la base de la cultura occidental. ¿Cuáles son? La greco-romana. ¿Se acuerdan? La fusión de lo griego con lo romano, lo greco-romano. Lo van a rescatar. Van a empezar a rescatar esa cultura. Dos, la gente y todas las personas creen solamente en la fe y en la salvación. La base de ello está en la Biblia, ¿no? Por lo tanto, el estudio del mismo va a ser considerado como la teología, pero solamente los del clero nomás tienen acceso a esa información. Pero durante este periodo de tiempo de la Baja Edad Media, vienen otras religiones, pues como la judía y la musulmana, ¿no? El pensamiento, pues, en el Islam, en Mahoma, en Alá, ¿no? Y empiezan las comparaciones, ellos empiezan a hacer comparaciones con Jesucristo, con Mahoma. Imagínense que va a ser un choque terrible, ¿no? Así, ¿no? Se van a empezar a presentar diferentes doctrinas. Los cristianos, ¿no? Los cristianos de la época, ¿no?, leen a los griegos, a los Aristóteles, ¿no?, a los griegos en este caso, y toman ideas como la escolástica y la ciencia de las escuelas. Y va a ser muy importante esta actividad, porque se dan cuenta que a través de las escuelas se puede enseñar y brindar el fundamento cristiano. Por lo tanto, gracias a esos estudios, empiezan a surgir lo siguiente. ¿Saben qué? ¿Cómo imparto? Porque no solamente falta como peregrinar, o sea, falta profetizar, falta decirle a la población. Por ejemplo, había monasterios que cogían la guitarra y se iban a tocar a la guitarra en las plazas, ¿no? Y tocaban tan bonito que una vez que terminaban de tocar, empezaron a predicar la palabra de Dios, ¿no? No quedaba en eso, quedaba tan vacío que lo único que optaron fue, vamos a hacer escuelas. ¿Escuelas, profesor? Sí, van a hacer escuelas, van a hacer universidades. Entonces, el clero empieza a optar por mandar a elaborar planes y construir las primeras escuelas y las primeras universidades. Así surgen las escuelas y las universidades y destacan grandes maestros como San Anselmo, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Imaginen, grandes maestros. Pero, ¿quiénes eran ellos? Y todos son San Anselmo, San Alberto y Santo Tomás de Aquino. Todos son santos, ¿no? Ellos van a impartir primero la primera educación en base, ¿no?, a un esquema, a algo planteado por el clero. Vamos bien, y tienen, bueno, ahí tenemos a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y basado en la palabra de Dios, basada en la Biblia. Muy bien, profesor. Por lo tanto, algo curioso, que no cualquiera podía leer la Biblia, solamente lo leían los del clero, nadie más. Nadie más leía la Biblia, ellos eran los únicos encargados de impartir la Biblia, no podían leerla. Ahora, la formación de los idiomas nacionales se van a dar, aquí también surge el latín vulgar, y este se va a hablar, porque recuerden ustedes que el latín se va a transformar, solamente no han escuchado a la iglesia en nomine Patri, así, eso solamente era hablado por cierto grupo social, pero ese latín se va a transformar en un latín vulgar, y este va a ser hablado por el pueblo.
¿Me dejo entender? Por lo tanto, del latín vulgar van a nacer otros idiomas, otras lenguas, consideradas como las neolatinas. Va a estar ahí el castellano, nuestro idioma, ¿no? Porque estoy seguro que tú no vas y compras tus videos, déjame un video en español, no, traducido al español, no, en castellano. El francés, el italiano, el portugués y el rumano. Son las lenguas que van a dar como resultado del latín vulgar. Y esto se va a ver plasmado, estas lenguas y todos los acontecimientos, ¿no? Y cosas se van a ver plasmados en el desarrollo de la literatura. Aquí surge la literatura. En cada lengua, en este caso, por cada lengua nacional que se presente, sobre todo en el castellano. Se va a escribir el poema del Cid, el Cid Campeador, ¿se acuerdan? Es una obra muy importante, seguro ya la han leído también, ¿no? Que narraba las aventuras, ¿no? Del héroe de la época, ¿no? Así como un caballero, el Cid Campeador. No va a ser el único, ¿no? No va a ser el único. ¿Qué más vamos a tener del Cid Campeador? También vamos a tener en la literatura medieval, ya hablamos de algo más concreto, literatura medieval, ¿no? La literatura de la época, el cantar del mío Cid, el cantar de Roldán, perdón, el mío Cid, perdón, no es el cantar de Roldán, estas historias que datan cuando Carlomagno quería adueñarse de España y el rey de España trataba de contrarrestar a los sarracenos y mandó al frente a Roldán con toda su música que tenía que entregarle, ¿no? Que si le entregaba, por favor, no iba a dominar España. Toda una historia muy, pero muy interesante. La literatura medieval exaltó las ideas del caballeresco, ¿no? ¿No? Los caballeros de la época, ¿no? Con un perfil, con un propósito, defensores, historias muy bonitas de ellos. Así surgen los cantares de gesta, ¿no? Y estos, pues, poemas marcados, fueron compuestos por los juglares, ¿no? Y los cantores. Ellos son los que recorrían diferentes cortes de Europa, ¿no? Escritores, literatos de la época, ¿no? Y que fueron transmitidos, fueron escuchando estos relatos, ¿no? Estos relatos, ¿no? Y prácticamente después lo fueron transmitiendo también oralmente. También deambularon por los caminos los trovadores, considerados los músicos, ¿no? Y estos eran deambulantes, ¿no? Que les cantaban a mujeres y al amor, como se dice. Que lo van a ver. Después vamos a tener, como les dije hace un ratito, surgen las universidades. Y la universidad medieval era una institución de ubicación que comprendía un conjunto de maestros, discípulos que cultivaban, ¿qué cosa? La enseñanza. Por lo tanto, la educación dependía de quién, del Papa. ¿Y quién era el Papa? Era prácticamente el que ocupaba el segundo cargo después del rey. El rey también tenía un cargo muy importante sobre las universidades, ¿no? Era prácticamente que las universidades dependían del rey o del Papa. Ahora, ambos tenían la facultad, ¿no? De otorgar o juzgar a cualquier miembro o gobierno que no cumpla con el reglamento que se está dando dentro de la universidad. Por lo tanto, estas eran autónomas. Ahora, estas universidades, ¿no? ¿Qué temas trataban? Temas como teología, derecho, medicina. No había otros temas más. ¿Qué más comprendía estas universidades? Estas universidades comprendían una preparación de las 7 artes liberales, muy importantes: gramática, retórica, lógica, aritmética, tu curso favorito, geometría, astronomía y música. Miren, imagínense. Eran las materias que se impartían y que se enseñaban en estas universidades. Las primeras universidades europeas, ¿no? Fueron la de Bolonia, la de París, ¿no? La de Cambridge, la Oxford, Salamanca y Montepiedra. En el Perú, San Marcos, ahí lo tienen ustedes. La decana de América, San Marcos. Por lo tanto, en un principio, las universidades surgieron como gremios. Me dejo entender, y ahí fueron cogiendo el monopolio. ¿Quiénes eran los gremios? Los profesores. Los monjes, los franciscanos se fueron juntando, ¿no? Y empezó a surgir las universidades. Sí, sí, eso.
¿no? Profesores y estudiantes para defender los intereses comunes y los intereses. Por lo tanto, había 4 facultades, las primerísimas, como se dice, facultades importantes: las artes, el derecho, la medicina y la teología. Tú podías estar en cualquiera de ellas. Por lo tanto, la Universidad de París fue una de las más importantes y va a servir de modelo para las otras universidades como Oxford en Inglaterra y Salamanca en España. Las viejas universidades, por así decirlo. Vamos a ver acá, muchachos. Y aquí tienen ustedes un mapa de todas las universidades. Algo curioso. ¿Los cementerios dónde van a estar? Pregunto, de repente por ahí alguno de ustedes ha tenido una información. Los cementerios van a ser construidos debajo de las catedrales. Tuto, puerta. Debajo de las catedrales van a ser construidos. Por eso el convento, o lo debajo de los conventos, ¿no? Debajo de las iglesias. Por eso cuando tú vayas a Lima y visites, algo curioso, ¿dónde está el cementerio de la época? No, hasta la década del 50. ¿No? ¿Dónde están los cementerios? ¿No? Si el presbítero maestro tiene su fecha de construcción de ahí para atrás, ¿dónde están enterrados sus cuerpos? Ah, debajo de los conventos, debajo de las iglesias se construían los primeros cementerios, en el Perú también. Si tú tienes la oportunidad de ir, ¿no? Vas a darte cuenta, y por eso es que hay las catacumbas, y tú bajas y ahí van a estar todos los cementerios. Es una característica medieval también, ¿no? Vamos a verlo acá. Por lo tanto, la ciencia también va a ser otro punto importantísimo. La hechicería, ¿no?, pesaba integralmente sobre la situación que se está montando en la época. Ante la respuesta de la hechicería, ¿no?, va a estar la Inquisición, este tribunal religioso católico, que castigaba estos hechos elegidos. Ahora, se necesitaba encontrar, no, pruebas para poder castigar dichas acciones. Por ejemplo, si realizabas magia, tenías que tener, pues, algunas sustancias mediante la cual, pues, tú puedas necesitar todas esas situaciones para poder realizar esas magias. Va a estar también la alquimia, ¿no? Y va a haber otros temas importantes como la astronomía. Ahora, para todo el resto de las leyes que regían al hombre y la naturaleza, la Biblia era el elemento consultado para encontrar toda explicación y toda respuesta. ¿Me dejo entender? La Biblia era el único medio por el cual podíamos encontrar toda explicación y toda respuesta. Para ello, en el siglo XIII se pueden mencionar progresos científicos importantes, ¿no? Pero netamente muy diferentes a los que se van a encontrar en la moderna, como el cero, el sistema decimal de números, el álgebra se va a incorporar al mundo cristiano, la brújula, que van a ser inventos muy importantes que vamos a ver la próxima semana, ¿no? El uso de los portulanos, el invento del timón, ¿no?, la curiosidad de la geografía, los viajes a Oriente, los viajes de Marco Polo, entre otros más, la disección de cadáveres, ¿no?, el uso del método en la ciencia. Entonces, por lo tanto, se van a dar grandes cambios durante esta parte de la Baja Edad Media, ¿no? Los castigos de la herejía, la Inquisición surge y prácticamente se aplica a cierto grupo social que también llega acá al Perú, ¿no?, que ya vamos a ver más adelante. El arte medieval va a tener dos estilos muy importantes. El arte, la representación. Y el arte no solamente decir, ah, qué bonita pintura, no, esto se va a representar también en sus construcciones. No, recuerden ustedes que yo le he dicho, van a rescatar el arte greco-romano, el arte gótico también va a resaltar acá. Por lo tanto, vamos a tener el arte románico predominante hasta el siglo XII, que es uno de los que va a predominar, ¿no? Y este va a ser reemplazado por el arte gótico.
El arte gótico va a tener sus propias características, ¿no? Recuerden ustedes que vamos a tener dos artes, el romántico y el gótico. El estilo románico, o, perdón, romántico en este caso, era el estilo sobrio y austero, con paredes anchas, ¿no? Y reducidas aberturas. O sea, las puertas son bien angostas, pero los espacios son bien anchos. A partir del siglo XII se comienza a imponer un nuevo arte, que es el arte gótico. El arte gótico, llamado así por el derivado de los godos, ¿no? Los godos, ¿no? El arte gótico fue fundamentalmente un arte netamente urbano. Y este tiene sus características, como construcciones con grandes catedrales. No sé si están ido a ver la catedral de Lima, inmenso, todo un monumento. Grandes catedrales, que se distinguen por sus marcas verticales, bien marcadas, y la gran luminosidad en el interior. Son altas, altos, inmensos, y la luz que ingresa, ¿no? De manera natural interior, ¿no? Y más que nada por las grandes ventanas que van a tener, ¿no? Y que van a estar adornados de hermosos cristales, llamados comúnmente como los vitraux. En este caso, ahí lo tienen, miren, en el estilo románico, romántico, por así decirlo, el estilo románico, bien marcado las cúpulas, las columnas, ¿no? Y el estilo gótico, miren, bien marcado. Acá lo vamos a ver. Bien marcado, bien marcado también. Y la construcción, techos altos, mayor luminosidad, de puertas angostas, y acá sí tiene una característica, ¿no? Un estilo romano y un estilo gótico, alto, mayor luminosidad, de manera natural que entre la luz, miren acá, los estilos, estilo gótico ambos, ¿no? Miren, rectos, con techos altos, ¿no? La luz natural fuerte. Ahora, esto también se va a ver marcado en la pintura. La pintura medieval también tiene sus propios eh, atributos, ¿no? Y prácticamente se va a ver marcado por la iluminación de sus manuscritos cristianos, ¿no? Y lo que sí es, durante este periodo, ¿no? Va a surgir también la pintura gótica, que va a seguir desde finales del siglo XII hasta el comienzo del Renacimiento italiano. En la siguiente edad moderna esto va a cambiar. No se va a quedar ese arte gótico y se va a descondicionar. Vamos a ver acá. Eso estamos viendo concerniente a la cultura medieval. Todos los acontecimientos o cosas que están cambiando, educación, escuela, la Inquisición, todas estas cosas se están dando. Ahora, ¿cómo surge el término medieval? Vamos acá, dos conceptos muy claros que lo deben tener ustedes. Entender primero qué cosa es la Edad Media. Recuerden ustedes, Edad Media os van a encontrar en alguna información como medioevo. Cuando ustedes escuchen el medioevo, se está refiriendo a la Edad Media. ¿Listo? Es el periodo de historia de la civilización occidental, que comprende los siglos V al XV, ¿no? Ahora, este surge después de la caída de Roma Occidente y termina en el año 1492 con el descubrimiento de algunos dicen con Constantinopla, otros como el fin de la guerra de 100 años. Y así va a haber acontecimientos que marcan de una edad a otra. Pero ¿quién va a ser el primero que va a instaurar este término? El primero va a ser Flavio Biondo, este humanista italiano, ¿no? Del siglo XV, quien va a acuñar el nombre en base a su visión, en base a su análisis, en base a su conocimiento intelectual y cultural del término. Por lo tanto, la media, ¿no? Va a estar dividido, la historia más que nada va a estar dividido en edades. Y una de esas edades va a ser la edad media. Y de la edad media, vamos acá, no, no te preocupes, ¿sí? Por lo tanto, esta va a tener sus características. Al finalizar la edad media, vamos a encontrar el inicio del Renacimiento, no sin antes hablar del humanismo, ¿no? Entre los acontecimientos que determinan la caída de la Edad Media o el fin, la caída de Constantinopla, 1453, se empieza a utilizar la invención de la imprenta, año 1456, el descubrimiento de América, 1492, ¿no? Se inician reformas para la Iglesia Católica y se ve el florecimiento, ¿no? De las artes en Italia.
Entonces estamos viendo, queridos estudiantes, un tiempo muy importante de la edad. Podemos decir que en el caso de conocimientos y algunos aspectos que hemos ido dando concernientes a la Edad Media, estamos cerrando este bloque de los contenidos de la Edad Media, queridos estudiantes. Vamos a pasar a una ronda de preguntas para que ustedes puedan realizar sus preguntas. ¿Preguntas? Hola Fernandita Huigua, ¿cómo estás? ¿Algún interrogante? ¿Alguna pregunta? Eso es Silvana Wiwa. No puedo cambiar mi nombre. No lo cambió, por eso te he dicho, no lo cambió, no has cambiado el nombre, cámbialo, no te preocupes. No lo estoy haciendo por molestar. ¿Preguntas? La cultura medieval. No, rescatar algo bien práctico, ¿no? Y primero, que durante esta etapa del... Ah, mira, Portilla Mena, tienes cámara, me parece perfecto. Portilla Mena. Ah, bien. A los tiempos, hija. Vamos a ver dos puntos claros. Miren, durante este periodo, la Iglesia Católica tiene el monopolio educativo. Surgen universidades, ¿no? Pero la base, puede haber un monopolio educativo, por así decirlo, pero la base, el fundamento de cada una de las cosas que aprende está en la palabra de Dios. O sea, la única respuesta está en la palabra de Dios. La única respuesta está en la palabra de Dios, que si bien es cierto, en la actualidad nosotros analizamos eso, pero para la época todavía no se escucha oídos decir, ¿y quién creó a Dios? No, no se da. Todo está sumido en ese pensamiento de la época medieval. ¿Me dejo entender? Y en esa época se van a urbanizar las ciudades, surgen los artes góticos, los artes romanos, ¿no? Y se cambian las construcciones, todas las ciudades empiezan a envejecer, empiezan a agarrar sus propias características, ¿no? Arquitectónicas, por así decirlo, ¿no? O de arquitectura. En este caso, las cosas van a ser cambiantes, ¿no? Y vamos a ir cerrando este capítulo de la Edad Media con estos acontecimientos. Preguntas, queridos estudiantes. Cuéntenme, tenemos un minuto, bueno, un minuto para cerrar lo que es la grabación. Si no hubiese ninguna pregunta, ninguna duda o algo concerniente a lo que hemos explicado, el día de hoy les voy a pedir, pues, que me den un like arriba. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay Profesor, no preguntas, tengo like dudas ni arriba, lugar preguntas. arriba, para poder cerrar ahí. Listo, muy bien. Ahora, María Panca, ¿alguna duda? ¿O Dalis, alguna duda? No, profesor. ¿Ok? David Chihuán, Luis Nigro, Sebastián Pachas, Alonso Legua, María Belén, Portilla, ¿alguna duda? Camila Gusquis, ¿alguna duda? No, profesor. Ok, bien, bien, no habiendo dudas, queridos estudiantes, vamos a hacer esto ahora.